Ahí estamos. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a nombre de la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior. Soy su servidor Roberto Rodríguez y pues es un placer estar aquí con ustedes. Saludo con mucho gusto a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, miembros de esta asociación y por supuesto a todos los miembros de AMESE. Y aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores, a quienes están viendo ahí en la pantalla. Dawai Solutions, Emerson y también Anauta no podía faltar, ¿verdad? Bien, pues como es de todos conocido, hemos tenido algunas reformas. La más importante, la reforma al reglamento de la ley aduanera, una de las más recientes, digamos, importantes, muchísimas. Y pues nadie mejor que nos pueda explicar esta situación que alguien que todo el tiempo está metido en eso, que es nuestro gran colaborador, compañero de la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior, Carlos, José Carlos Nova Sánchez, una persona comprometidísima con el comercio exterior, con más de 15 años de experiencia. Y pues bueno, ya les platicará él del tema que traemos el día de hoy. Los invitamos a que dejen sus dudas en el chat y aquí estaré atento. Te dejo la palabra, mi estimado Carlos. Gracias, bienvenido. Excelente, excelente, Roberto. Muchas gracias por la presentación. Nada más para confirmar si me escucho, la pantalla se ve bien, ¿todo bien? Te escuchas bien, pero aún no se ve tu pantalla. A ver si la pudieras proyectar. Ya se ve, Robert, sí Ahora sí, ya estamos se bien. ve. ¿Sí se ve? Ahora sí. Sí, ya, ahora sí. Ok, Perdón. muy bien. Muy bien, pues un gusto estar aquí participando con ustedes. Me parece que va a ser una sesión muy interesante, sobre todo para este tema, pues, de la reforma a la ley aduanera y mucho invocando al impacto que se tuvo en el tema de los agentes y de las agencias aduanales. Ahora, es bien importante entender el enfoque de esta plática que vamos a tener. Me parece que es importante entender el enfoque en diferentes despachos, diferentes asociaciones, diferentes entes. Ya hemos hablado mucho, ¿no? Del impacto que tuvo la reforma a la ley aduanera. Después la modificación de las reglas, la entrada en vigor del reglamento que entró la semana pasada y que también tenemos un impacto importante, me parece, o no, no importante, pero viene a rebustecer un poquito lo que nos marcó la propia reforma a la ley. El reglamento viene y hace estas adecuaciones que a mi entender no son cosméticas, sino son un poquito más profundas en este sentido. Y algo que nosotros debemos de entender, lo siguiente es que esta plática, como lo comentó el buen Robert, es un criterio de la firma en la cual yo colaboro, es un criterio personal y cuando lo digo en los diferentes foros, el criterio lo trato de sustentar, sobre todo cuando son pláticas en el ámbito legal, sustentarlos en el ámbito legal para que no sea nada más un criterio y entrar a la moda de decir que está bien y que está mal en el comercio exterior. Pero ahora a los que están conectados, quiero que nos vayamos, quiero que nos alejemos un poquito de la parte legal y que nos vayamos un poquito a la parte de lo que son los modelos de negocio. Cuando he hablado con diferentes agentes aduanales que me han preguntado, oye Carlos, ha sido un poco rudo, me han comentado en los comentarios que has hecho o en los artículos que has brindado, también me ha tocado colaborar con clientes en esta transición entre qué le entrego, qué no le entrego al agente aduanal. Oye Carlos, me está pidiendo esto, ¿tú cómo lo ves? Y me parece que hablando a nombre de la firma, ojo, no estoy hablando a nombre de la asociación, me parece que tenemos que tener una postura muy firme y orientada a una postura muy bien conformada por aspectos legales, aspectos empresariales y aspectos de negocio. Porque si nos basamos esto, me parece que nosotros como asesores podemos conducir a los clientes al cumplimiento, ¿no? Y si tenemos clientes como agentes aduanales, pues también los podemos llevar a un tema de transición de cumplimiento para que el día de mañana esto no se vuelva un relajo y que se está dando, a mi punto de vista y sin exagerar, una confrontación entre el importador y el exportador y el agente aduanal
porque la agente aduanal con todo el derecho, bueno, no, que voy a quitar la palabra derecho, sino con toda la justificación, pues está cambiando su modelo de reconocimiento para efectos de poder trabajar o no con un cliente, ¿no? Entonces, esta plática me parece que va a ser muy interesante porque yo en el mercado no he visto pláticas que se orienten más al modelo de negocio de la agencia aduanal. Y ojo, si tenemos agentes aduanales conectados, me parece que esta plática va a ser importante porque puede visualizar o puede dar un parteaguas de cómo tiene que cambiar el modelo de negocio. Y si están conectados importadores y exportadores, que estoy seguro que sí, pues también va a ser importante es como mi aliado más estratégico que tengo que tener en el comercio internacional, que hoy en el 2026 se llama agente aduanal, pues cómo yo tengo que ir percibiendo que mi agente aduanal está migrando bajo un modelo más atractivo para que para mí, importador y exportador, pues salvaguarde los intereses que yo tengo, tanto fiscales como de cumplimiento a nivel legal, ¿no? Eh, entonces, en este orden de ideas, lo primero que necesitamos empezar a entender es cómo surge la, el tema de la agente aduanal. A mi entender, me parece que de una forma muy directa, las agencias de consultoría, las firmas de consultoría, los despachos de consultoría, nacen porque la propia agencia aduanal no puede dar una cobertura legal completamente. Entonces, por eso nacen los despachos, ¿no? Y ahora, si nosotros hablamos de la reforma, platicando también con colegas del medio, pues la reforma viene también a ayudar al asesor, porque ahora podemos ser mucho más profundos con los clientes en poderlos ayudarle a acomodar lo que es su compliance, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la reforma lo que le viene a decir al importador y al exportador y a la agente aduanal es que es compliance. Sí, antes había muchos libros, había muchos supuestos y las empresas cuando querían adoptar ciertos mecanismos de compliance decían, oye, es que esto no me lo exige la ley, esto es más un choro del asesor y administrativamente no me conviene meter más procedimientos de control porque para mí compliance es parte pues, de revisar las cuestiones fiscales que tenga que revisar, cuidar lo que es mi pedimento, el 36A, ciertas obligaciones del 59, 59A, tener un buen expediente conformado, aplicar bien las preferencias arancelarias. Entonces, ese era un compliance que se creía en el ámbito aduanero. ¿Qué viene a dar la reforma? Me parece que un instructivo muy claro, bueno, lo voy a poner entre comillas, muy claro de cómo el importador y el exportador tiene que ejecutar un compliance que vienen las tres palabras o las dos palabras que se está diciendo en el mercado, que es trazabilidad, materialidad y congruencia, ¿no? Entonces el compliance te dice, oye, tú contribuyente, si aplicas esto con las diferentes disposiciones que nosotros en la firma le llamamos los cuatro pilares de cumplimiento para dividir muy bien cómo aplicar esta trazabilidad, esta materialidad y esta congruencia, pues las reglas, las diferentes reglas y las diferentes disposiciones nos vienen a trabajar cada pilar de este ente, ¿no? Entonces también toman a la agente aduanal y a la agente aduanal le dicen, oye, como lo estás viendo en pantalla, pues desde 1918 el agente aduanal es un auxiliar del Estado, que es claro que como el auxiliar del Estado es un ente privado con infraestructura privada, con recursos patrimoniales privados, pues esto del auxiliar del Estado se entendía en la teoría, pero no en la práctica, ¿sí? Entonces, cuando la autoridad detecta que no tiene la infraestructura de personas a nivel personal, ¿sí? Pues dicen, vamos a tomando la figura del agente aduanal, que desde 1918 es un auxiliar del Estado y ahora tiene que ser un coadyuvante para mí, sobre un tema de fiscalización, pero con un problema muy claro que tienen los agentes aduanales, que no son autoridad. Y entonces esta lámina me parece que es importante, además de marcar todo el tema de historia del agente aduanal, es que ahora es auxiliar, coadyuva a la fiscalización sin ser autoridad. Y me parece que esto es un tema muy importante para que nosotros entendamos pues qué obligaciones tiene la agente aduanal ante el importador y el exportador y qué obligaciones también tiene propiamente el importador y el exportador ante la agente aduanal, que eso es algo muy, muy preciso que vamos a comentar aquí, ¿no?
La reforma, si nosotros estudiamos el tema de la reforma, pues sí, hacen modificaciones al artículo 53 de la ley aduanera, hacen modificaciones al 54 de la ley aduanera, y en un tema interpretativo normal es, pues a la agente aduanal le quitan esa facilidad de que si yo como importador o como exportador entregaba información errónea y mi agente aduanal trabajaba con esa información, pues el único responsable, o se puede acreditar que el único responsable en este caso se llama importador y exportador. Esta excluyente de responsabilidades que venían en el 54, pues se elimina, ¿no? Pero si nos vamos a analizar el tema de la norma de una forma más precisa, ¿sí? Es que la norma tiene un cambio sustancial muy importante, ¿no? A partir del 53 y 54 es que antes era una obligación de medios para la agente aduanal y ahora se vuelve una obligación de resultado. Algo muy contundente en un análisis jurídico, no quiero caer en tecnicismos, no es mi estilo, pero ¿qué dice? Antes la obligación era de medios, ¿por qué? Porque la agente aduanal trabajaba con los medios que otorgaba el importador y el exportador, y si esos medios tenían áreas de oportunidad y la agencia aduanal no fue capaz de detectarlos, pues había esta salvedad jurídica de decirle, oye, importador, me dijiste que ibas a importar un celular y resultó que era un reproductor MP3. Entonces yo me limpio, no me lavo las manos porque no quiero utilizar ese término, pero jurídicamente yo me lavo las manos porque tengo esta excepción, ¿no? Pero ahora la norma se convierte en algo muy importante, ¿no? Que ahora se vuelve una obligación de resultado, porque a la agente aduanal le dice, independientemente de que el importador y el exportador te entregue información errónea, ¿sí? Tú tienes la obligación por resultado que tu acto ante la aduana o tu representación a la aduana tiene que ser perfecto, porque si no es perfecto, mañana las multas que se deriven por ese acto imperfecto, pues tú vas a ser el responsable también de cumplir con el pago de estas multas. Se vuelve súper interesante, ¿no? Como si nos profundizamos en revisar la norma, pues es congruente que hoy los agentes aduanales estén pidiendo, y perdón que lo diga en un sentido no de burla, sino en un sentido más didáctico, pues les están pidiendo los pedimentos de los activos fijos que realizaron los últimos 100 años de la vida de la empresa, porque dicen, es que la norma me dice que yo tengo que revisar la infraestructura de la empresa, pero bueno, vamos a entrar en detalle un poquito más adelante sobre a lo que mi criterio y el criterio de la firma y del grupo empresarial que represento, pues qué tendríamos que hacer y no hacer, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, el agente aduanal pues, se vuelve, a mi entender, en la reforma de la ley aduanera, el ente más vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agente aduanal, si no entiende, y eso es bien importante, que si no cambia su modelo de negocio, mañana las agencias aduanales que entiendan medianamente lo que vamos a hablar hoy, pues van a perder mucha competitividad ante las agencias aduanales que lo perciban y lo quieran hacer así. Entonces, en esta parte, en el modelo de negocio, tenemos que analizar datos, que creo que esto va a ser muy importante también para todo el auditorio, ¿no? La nueva ecuación de riesgo, que es muy importante, ¿por qué? Porque sí es importante analizar la norma, y lo hemos dicho en diferentes publicaciones y en diferentes foros en los que he podido estar. Pues sí, lo importante sí es revisar la norma, decirle al cliente qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué impacto tiene. Pero me parece que también hay un impacto importante en el modelo de negocio que se tiene que ir orquestando con data, porque la data en cualquier empresa le va a venir a dar si su modelo de negocio puede ser sostenible en el tiempo o no, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo fuera de lo aduanal. La otra vez platicando con unos agentes anuales me decía, Carlos, no seas tan rudo con nosotros. ¿No sabes que la reforma nos pegó mucho? No, le digo, es que no estoy haciendo rudo, estoy siendo congruente con la norma y con la data que está ahorita actualmente y tratando de decir a los agentes aduanales, si no te actualizas en tu modelo de negocio, mañana puedes perder. Cliente, si tú no te actualizas y no entiendes que la agente aduanal
además del asesor, o primero que el asesor, es tu aliado más estratégico que tienes que tener en el ámbito aduanal, pues también empresa puedes llegar a perder mucho, ¿no? Entonces, vámonos saliendo del ámbito aduanero. Algo que yo le decía a estos agentes aduanales, les decía, oigan, ¿recuerdan la reforma a la ley de lo outsourcing, ¿no? O de la subcontratación? Hubo un impacto importante, ¿no? Nosotros sabemos que muchas empresas trabajaban bajo el modelo de outsourcing. ¿Por qué? Porque generaba una carga fiscal y patrimonial menor para la empresa que contrataba un volumen importante de colaboradores, ¿no? Entonces viene esta reforma y claro que hubo un impacto, ¿no? Las empresas de outsourcing que no entendieron que tenían que cambiar su modelo de negocio, pues el día de hoy están muertas empresarialmente, ¿no? O ya no existen. Y las outsourcing que entendieron, que dijeron, bueno, la reforma viene y me pega, pero yo bajo un modelo no de conocer la norma de outsourcing, sino como conocer el mundo empresarial, tengo que cambiar mi modelo de negocio. Y el modelo de negocio, ahora entendemos que hay empresas de reclutamiento o que se volvieron en lugar de ser empresas de outsourcing, sino empresas de reclutamiento que te viven un proceso importante de reclutamiento haciendo psicométricos, toxicológicos, análisis y demás cuestiones para yo brindarte colaboradores que tengas una certeza que estás contratando un colaborador que va a venir a darte un valor agregado a tu organización. Entonces, me parece que las reformas que se viven año con año pues no son exclusivas hacia la agencia o al agente aduanal o el importador y el exportador. Todo lo que hemos venido viviendo, sobre todo en estos ya 7 años, 7 o 7 años y medio del gobierno actual o de la estructura del gobierno actual, pues debemos de entender que tenemos que vivir en un movimiento empresarial. Nada más que aquí hay algo muy importante. Cuando yo hablo de modelos empresariales, me parece, y hay muchos colegas conectados, hemos vivido una transformación de cómo damos consultoría. Sí, no es la misma consultoría cuando yo empecé en el 2010, hace 16 años, no es el mismo modelo, sí, pero hay algo muy, muy importante que me parece que la agencia aduanal no cambió su modelo de negocio. Su modelo de negocio lo explosionó brindando servicios laterales como forwarding, como almacenaje, transporte, asesoría, reconstrucción de inventarios, defensa legal. Entonces, estas empresas empezaron a crecer, a crecer, a crecer como agencias aduanales, pero la reforma cuando viene y te habla del despacho aduanero, ¿sí? Pues entendemos que se vuelve muy vulnerable porque la data de ingreso, y lo vamos a ver más adelante, los ingresos de la agencia aduanal no se concentran únicamente, o la mayoría de las agencias aduanales no se concentra únicamente por el despacho. Hay servicios laterales que ayudan a este sentido, ¿no? Entonces, cuando analizamos la data, tenemos que ver 4 elementos muy importantes. Tengo un artículo 54 y 53 que ya expliqué el fondo de medios a hacer un tema objetivo y que hay una eliminación clara de excluyentes, pero aquí hay algo muy importante. Tanta responsabilidad le pusieron a la agente aduanal que tiene un modelo de negocio o sobre todo tiene una cobertura. Y ojo lo que estoy diciendo, no hablo de todos los agentes aduanales porque no conozco a más de las 800 patentes que hay en el país. Estoy hablando conforme a la experiencia y conforme a la experiencia que hemos tenido con clientes. Me parece que la responsabilidad que ahora tiene la agente aduanal no es alcanzable, ¿sí? En un punto que viene aquí en la lámina muy importante, que el empleado de la agencia aduanal es el portador de riesgo en la agencia aduanal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la patente, que es el que activa el patrimonio privado del agente aduanal, no lo opera el agente aduanal. Había muchas ocasiones eh, que se decía que la agente aduanal estaba jugando golf. Eso no lo sé. Yo no conozco ningún agente aduanal, o no me ha tocado jugar con un agente aduanal golf, pero se decía en el ámbito chusco del comercio internacional, pues que la agente aduanal estaba muy apartado de la operación y que tenía una estructura que ayudaba a poder hacer las operaciones de comercio exterior. Entonces, ahora no. Ahora lo que se entiende que la afectación directamente es en la patente, que la afectación directamente es en la persona física, pero ustedes y yo sabemos que el agente aduanal no es el que opera las actividades diarias, sería imposible. Humanamente esto es imposible.
Entonces, el empleado o la estructura del colaborador se vuelve un tema muy riesgo patrimonial para la agente aduanal, ¿no? Y aquí, bueno, como lo comento, que el modelo de ingreso pues no se ha ajustado y ahorita vamos en ese tema. Vamos a entrar con data, que es muy importante. Vuelvo a resaltar, las opiniones vertidas en este momento son responsabilidades mías y responsabilidades de la firma. A meses solamente es un vehículo de comunicación, ¿sí? Pero me parece que son datos muy objetivos y me parece que van a resonar en mucho sentido. Primero, en el ámbito de consultoría, en el ámbito de logística y en el ámbito de agencia aduanal, hay una dificultad de hasta un 80% de cubrir con vacantes en el sector logístico y aduanal. ¿Por qué? Porque no nada más en el tema logístico, debemos de entender como modelo de negocio que los colaboradores ya no quieren pertenecer a una empresa de un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde, con reglamentos, con su escritorio, su computadora, con obligaciones, con responsabilidades. Eso debemos de cambiar, que también la parte del capital humano ya está cambiando mucho el sentido de cómo quiere emplearse a una organización, ¿no? Entonces, no hablo de las agencias aduanales, hablo de todas las empresas a nivel mundial que están optando mucho por modificar los instrumentos de su capital humano para entender cómo poder retener al personal de una mejor forma. Y el personal que se tiene, que es capacitado, pues vive un riesgo muy importante que el día de mañana por 2,000 pesos se pueda ir a trabajar a otra organización, porque bueno, pueden ganar bien los colaboradores, pero si no hay este sentido de lo que se maneja ahora de la cultura organizacional para retener más al empleado, pues hay una brecha importante en esta parte, ¿no? También en un dato muy específico en las agencias aduanales, los corporativos que tienen operaciones de comercio exterior le pueden ofrecer hasta un 30 o un 50% mayor sueldo que lo que tienen en una agencia aduanal, hablando sobre todo de ejecutivos de operación, de los que capturan, de los que coordinan operación en una agencia aduanal. Un riesgo importante es que un corporativo pues, pueden venir a aumentarles un 30 o un 50%, ¿no? No nos dejarán mentir, las firmas de consultoría en toda la vida hemos sido los formadores más importantes de jóvenes para que después se coloquen en una empresa, nada más con una diferencia, que ahora los colaboradores que son más jóvenes ya no se quieren en una empresa, pues porque las firmas somos más dinámicas y entonces este cambio ahorita ya se está viendo un poquito más frenado, pero históricamente las firmas de consultoría pues somos también una agencia de outsourcing muy importante para clientes y para otras empresas en las cuales brindamos servicios, ¿no? Entonces, también tenemos un ciclo importante de juniorización en el que nos dice que las agencias funcionan como centros de capacitación involuntarios y eso es bien importante porque forman personal y los corporativos se los llevan con sueldos significativamente superiores, ¿no? Y también tenemos un riesgo operativo, que operar bajo la responsabilidad solidaria con personal en curva de aprendizaje es un riesgo que compromete el patrimonio de la gente, ¿no? Y operar bajo responsabilidad solidaria con personal en curva de aprendizaje, pues es un riesgo suicida para el tema del modelo de negocio, ¿no? También hicimos nosotros un perfil salarial, vuelvo a repetir, no nos fuimos con las agencias aduanales y lo estamos tomando como como algo específico, es una generalidad. Si hay agentes aduanales conectados y pagan más que esto, no le hagan caso, solamente estoy hablando en la generalidad que nos marca las bases de datos en cuestión de cuando se solicita el tema de un perfil de contratación o una investigación en el mercado que se hizo sobre cuánto pagan, ¿no? Por ejemplo, en promedio las agencias aduanales le pagan un tramitador aduanal de 10 a 13,000 pesos, un ejecutivo de tráfico pagan de 10 a 14,000 pesos, un gloseador de pedimentos puede ir de 15 a 20,000 pesos mensuales, el famoso clasificador puede ganar de 20,000 a 30,000 pesos y el mandatario aduanal puede llegar de 35,000 a 55,000 pesos, ¿sí? Y la observación que lo que yo les estoy poniendo a un lado es que los riesgos más importantes van desde el tramitador aduanal, el ejecutivo y el gloseador, ¿sí? Principalmente es donde se opera la mayoría de la operación de una agencia aduanal
pues estamos hablando en observaciones que es una infantería del previo y la liberación bajo un sueldo que fomenta la corrupción. Cuando hablo de corrupción, no nos vayamos a la corrupción de que importamos una cosa por ser otra. Cuando yo hablo de corrupción a partir de este momento, hablo de la corrupción al modelo operativo y del modelo de negocio para efectos de la parte solidaria que tenemos de las obligaciones o que tiene la agente aduanal con el importador y el exportador. A eso, y cuando hablamos en términos empresariales, acuérdense que esta práctica no es propiamente en ley. Corrupción es cuando hay un acto en la empresa que compromete, ¿sí? Por no ejecutar bien las cosas, se corrompe mi modelo de negocio. No estoy hablando de corrupción que se le dé mochada al SAT o a NAMI, que esto no. Términos empresariales así se les llama, ¿sale? Entonces, el dato clave es que el clasificador arancelario pues, recibe hasta 30,000 pesos en agencia aduanal, cuando una industria privada puede ofrecer arriba de 45,000 pesos, que cuando hablamos de un clasificador arancelario, no hablamos propiamente del que hace la clasificación, hablamos ya de la persona en la organización, pues de que le da mayor estrategia legal a la operación. Estos son muy tocados por la industria. ¿Por qué? Porque dicen ya tiene experiencia, ya conocen la operación, ya blindan la operación de diferentes importadores y exportadores. Me interesa traérmelo a mi industria, ¿no? No los dejarán mentir las electrónicas, de industria automotriz. Son empresas que tienen la fortaleza económica para poder hacer esa extracción de talento de las agencias aduanales, ¿sale? Ahora, aquí algo muy importante también es una generalidad, no estoy hablando de particularidades de una agencia aduanal. Vean el riesgo que se tiene en una agencia aduanal. Cuando nosotros hablamos del despacho aduanero, no me involucren, por favor, la parte de transporte, no me hablen de la parte de los servicios complementarios, no me hablen por favor del flete marítimo, que si el agente aduanal vendió el seguro, si el agente aduanal también brinda auditorías, asesorías, se dan capacitaciones, eso hay que dejarlo por fuera. Vamos hablando solamente del ejemplo o del dato de la importación, que es el despacho aduanero. Las agencias aduanales pueden llegar a representar una ganancia neta, ¿sí? Que es después de una ganancia bruta en términos empresariales del 2 al 5%, ¿sí? Un negocio en México para que tenga una vida empresarial importante, o bueno, no importante, digamos satisfactoria, tiene que estar alrededor del 15 al 25%. Entonces, mis estimados agentes aduanales, que si es que están conectados, me van a decir, Carlos, estás mintiendo, porque si yo ganara un 2 o un 5%, pues no estuviera viviendo, no, porque hablo de la rentabilidad de lo que cuando yo cobro un honorario, ¿sí? Y que ese honorario yo lo tengo que estructurar en servicios informáticos. No hablo del prevalidador de validador, sino que si yo implementé algún servicio informático dentro de la organización, a mi ejecutivo, al glosseador, impuestos, IMSS, ICR, el pago estatal de impuestos, por eso se le llama ganancia neta real, representa de un 2 a un 5%. Es cuando yo digo, porque yo tuve agencia aduanal, ¿no? Es cuando yo digo, pues es que esto ya no me está gustando porque no voy a tener un rango de un 2 o un 5% de una operación que medianamente cobro en 2,000 pesos y que voy a tener una responsabilidad solidaria muy importante ante el importador, porque si el importador me entregó, perdón la expresión, basura documental, mi equipo no está lo suficientemente preparado para poder determinar que esta información es correcta o incorrecta, y a mí el día de mañana me va a llevar a una responsabilidad solidaria que mi ganancia real no es sostenible en mi modelo de negocio para la responsabilidad que tengo con el importador. Entonces, cuando yo le decía a las agencias aduanales que platicamos con esto, le dije, te fijas que no estoy yendo en contra tuya ni estoy hablando en contra tuya. Lo que estoy haciendo es que entendamos el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque a mí como asesor y al importador y al exportador nos conviene un mejor comercio internacional, porque si el día de mañana los agentes aduanales están perseguidos en algún sentido a través de las corresponsabilidades que tiene, mi cliente tiene que pagar multas, tú tienes que pagar multas, también yo como asesor mañana
mi modelo de negocio se puede ver comprometido porque si el comercio exterior de alguna forma se afecta, pues el día de mañana las empresas no tendrán el mismo ritmo económico para pagar los honorarios o los servicios que nosotros brindamos. Entonces, esta parte, como se ha querido ver, pues no es el tema del asesor, el importador y el agente aduanal como individuos separados que tienen que jalar cada quien por su lado, no. Lo que yo entiendo es que son tres elementos que toda empresa que tiene operaciones de comercio exterior lo tienen que tener, claro, con una independencia importante entre el asesor y el agente aduanal, pues para que no exista conflicto de intereses y que el cliente que está en medio pues reciba dos retroalimentaciones de cumplimiento y que éste puede evaluar cuál es la mejor, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del 2 al 5% de ganancia neta real, estamos hablando que también las agencias aduanales cobran un honorario mínimo de 1,500 a 7,500. ¿Esto qué fue lo que se hizo? Se hizo una investigación a nivel nacional. Entiendo que habrá agentes aduanales que cobren más, pero también nosotros observamos agencias aduanales que cobran menos de 1,500 pesos. A nosotros nos tocó ver en el mercado hasta honorarios de 800 pesos por despacho, ¿sí? Pero esto es una métrica generalizada, ¿sí? Para poderles dar este dato. Y entonces nos da que las agencias aduanales tienen un margen bruto del 25 al 35%. Y aquí es cuando se confunden las agencias aduanales. Porque cuando nos dan del 25 al 35% por margen bruto, es lo que yo les digo a las agencias aduanales, ya quitaste los pagos a terminales, de tu margen bruto no estás cobrando freight forwarder, no estás cobrando transportes, no estás cobrando asesoría. Sí, entonces eso no puedes tú determinarlo como margen bruto en el tema del despacho, porque lo único que estás haciendo en tu modelo de negocio es confundirlo. En modelo de negocio, en cualquier empresa es importante que dividamos las unidades de negocio y cada unidad de negocio tiene que darte la rentabilidad objetiva para entender si esa unidad de negocio es rentable o no. ¿Qué hacen las agencias aduanales? Es que miden financieramente la empresa, entendiendo que un despacho aduanal le representa a lo mejor, como lo viene aquí en la lámina, un 18, un 20% de rentabilidad, que es un EBITDA integrado, pero cuando tú lo desnudas, por decirlo así, pues entendemos que el despacho aduanal dentro de ese 18-20% llega a un 2 a un 5%. Entonces, recuerden que por mover las mercancías en el agua o en tierra, porque tienen transporte o porque las agencias aduanales también son freight forwarders en algunas, eso no me representa el honorario de ingreso y la utilidad para mañana satisfacer alguna multa que tengamos por una gestión de importación ahora que ya soy responsable solidario. Así vean qué interesante está esta parte cuando destruimos la parte del modelo de negocio y entender el riesgo que se puede tener, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, la agencia aduanal pura muchas veces representa una EBITDA del 10%, ¿no? Es atractivo cuando me preguntan las empresas, oye, ¿es atractivo que nosotros tengamos una vida del un 10%? Yo siempre he dicho que no, porque a nivel empresarial, si tú no te mides con indicadores financieros que te den del 15 en adelante, yo prefiero como agente aduanal poner todos los recursos que tengo, los meto a riesgo menor, que pueden ser los CETES, que ahorita están en 6 punto y tanto anual, lo invierto a riesgo medio, ¿no? Y les aseguro que con la infraestructura que tienen los agentes aduanales y lo que pagan de sueldos y lo que generan al mes y la responsabilidad que tienen, muchas veces es mejor reinvertir el dinero en instrumentos de riesgo bajo o riesgo medio que un riesgo tan alto como se vuelve ahorita una agencia aduanal y van a tener un rendimiento anual mucho más alto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas empresariales, cuando esto también se lo doy a importadores y exportadores, pues es ser muy objetivo y decirle, oye, tienes que cambiar porque tienes mucho riesgo, tienes una vida del 10% y si todo tu recurso económico que está circulando en tu organización lo metieras en inversión, yo te aseguro que podrías tener poco más del 10%, pero un riesgo muy moderado, ¿no? Entonces ahí se vuelve interesante el tema de la plática, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad crítica es que una sola multa puede eliminar el margen anual completo de la agencia. Por ejemplo, si tenemos 1,000 pesos de honorarios y un cliente nos representa
500 contenedores al mes en pedimentos individuales, pues tenemos una ganancia bruta de 500,000 pesos, pero ustedes, agentes aduanales, importadores y exportadores y asesores, sabemos que una empresa que maneja 500 contenedores al año, el riesgo por multas se supera los 500,000 pesos que nos brinda como honorarios el importador y el exportador, sumado que esos 500,000 pues, no son libres porque ahí hay que deducirlos, hay que pagar impuestos. Entonces se vuelve en temas empresariales, digo, no me quiero meter mucho en el cálculo, siempre cuando nosotros recibimos un ingreso, más o menos tenemos que descontarle alrededor de un 35, un 38% por todas las obligaciones laterales que tenemos en temas impositivos laborales. ¿Sale? Siguiente. Em, Fíjense, aquí hice un ejemplo en un tipo de cambio del 2026 para que lo que les comenté en la lámina pasada sea un poquito congruente en lo que les quiero explicar, ¿no? Imagínense que una multa de 4.8 millones, una multa por un solo error, una operación de 80,000 dólares, que si hay operaciones de importación de 80,000 dólares, puede generar una multa del 300%, ¿no? Una multa del 300% se vuelve una multa de 4,800,000 pesos. Entonces, la sanción supera el capital social de la mayoría de las agencias aduanales. ¿Por qué? Porque también las agencias aduanales, el capital social, cuando abrimos una agencia aduanal, nunca metemos, y sería ilógico meter un capital social de 4,800,000, que ahora creo que puede ser ya una obligación porque hay capital variable y capital fijo. El capital fijo es un monto que tendrían que tener las agencias anuales que los socios no pueden extraerlos. Un capital variable es una exhibición y después una extracción de este capital. Pues imagínense 4,800,000 solamente por una operación. Estamos hablando que el capital social de una agencia aduanal tiene que ser muy robusto para poder decirle al importador o para poder decir internamente en una agencia aduanal, oye, tenemos el suficiente capital social para que el día de mañana, si se vienen unas multas por la corresponsabilidad que tenemos, no importa, no subo el honorario porque mi capital social lo va a respaldar. Habrá agencias aduanales que lo tengan, no lo dudo, pero me parece que una cantidad importante de este capital social no se podría abarcar, ¿no? Entonces, nos genera una multa de 4,800,000 y el costo por capacidad, y aquí hay otro punto importante. Cuando nosotros decimos es que las agencias aduanales tienen que capacitar más al personal, Hola, estos agentes aduanales me decían, Carlos, pero no inventes, ¿cómo dices que no capacitamos a los personal? Si todo el día están en Karen, todo el día están en foros con agencias aduanales, todavía están en foros con consultores, sí los capacito, ¿no? Pero lo que yo le digo a los agentes aduanales es que no se están capacitando en entender cómo cumplir el tema del compliance y cómo entender que no nada más es llenar bien el pedimento, cómo llenar bien los anexos o revisar bien los anexos, sino va una parte mucho más poderosa en el tema del hacer el compliance. Y aquí va una parte importante del tema de capacitación. Si estamos hablando de un ingreso promedio de los ejecutivos, ¿no? De una agencia aduanal, que son los que operan el pedimento y prevalidan y validan, que está, vamos a ponerlo en 15,000 pesos en promedio, a ellos también se les limita que el día de mañana, por su propia consideración, se vayan a capacitar. Porque tú quítale el 10%, que son 1,500 pesos, a un sueldo de 15,000 pesos, representa una pérdida de ingresos del 10% y nadie está para dejar de perder un 10% de lo que nos cuestan al mes poder nosotros ganar un sueldo. Entonces, la parte de la evolución de las personas que trabajan en las agencias anuales no va a ocurrir porque alguien se levante y diga, mañana quiero ir a tomar un curso, yo lo voy a pagar porque tengo que ser un mejor elemento para mi agencia aduanal. No, esto tiene que ocurrir directamente en la parte de la agencia aduanal hacia sus colaboradores, ¿no? Una parte de lo que yo he visto y lo hemos platicado, también lo hemos platicado en las sesiones de AMESE, es que a mi entender, las agencias aduanales se tienen que volver exigentes, pero no exageradas. Y me parece que las agencias aduanales ahorita se están volviendo exageradas. ¿Por qué? Porque la exigencia, como yo le digo a los clientes, cliente, no por quedar bien contigo, te voy a decir que tú tienes la razón y el agente aduanal lo hagamos a un lado.
tienes que hacer que tu agente aduanal sea más exigente contigo y tú tienes que ser más exigente con el agente aduanal, pero tú no caigas en ser excesivo, ¿sí? En decirle, no te voy a proporcionar información porque no quiero, y el agente aduanal no tiene que ser excesivo en decirle, pues no te despacho porque no quiero. Vamos revisando en un tema legal qué es lo que sí te puedo pedir, qué es lo que tú me puedes entregar y vamos estableciendo un círculo de confianza. Entonces, muchas veces lo que a nosotros nos ha pasado con las agencias aduanales es que te dicen, me tienes que firmar, por favor, la carta donde tú me declares por cada operación que no estás en las listas negras del SAT. En primer lugar, tenemos que entender que las listas del SAT no se publican diario, ¿sí? Entonces, y también tenemos que entender que cuando un importador y un exportador te firma esta carta diario, ¿sí? Es un exceso de mandato, que ya fue el estudio que compartí o el artículo que he compartido en las diferentes redes sociales y en los grupos en las cuales estoy. Se ejerce un exceso de mandato y ese exceso de mandato, váyanse a leer el Código Civil Federal, el día de mañana el importador y el exportador puede ir con el agente aduanal o a tribunales a decirle, oye, por su exceso, a mí no me importó, me generó almacenajes y demoras, y por la vía civil hay un instrumento que es muy claro, que no sé si lo va a ganar el importador o el agente aduanal, pero hay un instrumento que se llama el Código Civil Federal, en donde el importador podría accionar algunos mecanismos. Por eso en el artículo yo decía, entre más capacitemos al personal, va a entender el personal de la agencia aduanal que tengo que ser exigente con el importador y el exportador bajo un marco normativo, porque a mi entender los expedientes que está formando el agente aduanal hoy es el vehículo más claro para que mañana puedan tener una disputa en el ámbito civil con un importador y un exportador. Entonces, no estoy hablando a favor del agente aduanal, no estoy hablando a favor del importador y el exportador. Estoy hablando que me parece que el enemigo no tiene que ser el agente aduanal, importador y exportador. Tienen que ser dos entes que se reúnan y que hagan un compliance muy atractivo para la operación de importación. ¿Sale? Eh, aquí hay un punto importante, que hay sueldos de riesgo en las agencias anuales de 1,200 pesos a 10,000 que impiden el perfil de auditor de riesgos, que es ahora lo que se pide en las agencias aduanales y facilita la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, no hablo de moches ni mordidas, estoy hablando de la corrupción del modelo de negocio. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de sueldos como agencia aduanal, pues la lealtad y la ética en cuestión de poder llevar a cabo el modelo de negocio de una forma constante, contundente, ¿sí? Pues ya se vuelve un lujo y es poco probable que el mañana, si yo soy un colaborador que tengo que llenar pedimentos, que son los ejecutivos de una agencia aduanal, mañana viene una política y me dicen, es que sabes que todo lo que tú haces al día con día le puede afectar la patente del agente aduanal. Entonces, para hilar las cosas, es que los jóvenes que están ingresando a trabajar en firmas, en cualquier tipo de industria, no les gusta la parte de la presión laboral, eso es importante. Entonces, ya no tanto va a ser por sueldo, va a ser por decir, oye, si yo prevalido y valido el pedimento, me voy a llevar a la conciencia en mi casa que el día de mañana le van a quitar a mi jefecito su patente. Complicadísimo. Eso es un tema complicadísimo en un modelo de negocio. Entonces, ¿cómo tenemos que nutrir al personal para que sepan que cada acto que hagamos lo están haciendo en medida de lo posible bien, con congruencia, ¿sí? Para que el día de mañana también la patente pues no esté en riesgo. Eh, También hice un análisis de KPIs de productividad actual de las agencias aduanales. Vuelvo a decir, es una generalidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos que tenemos ejecutivos, que ahora este ejecutivo es el que puede comprometer la patente aduanal, ¿sí? Y que también puede comprometer, porque hay muchos importadores y exportadores, y les dije que esto no nomás es para agentes aduanales, puede comprometer la salud fiscal y aduanera del importador y exportador, ¿sí? Pues también tenemos que analizar como modelo de negocio de cómo están las cargas de trabajo en las agencias aduanales, porque yo no percibo a un colaborador, que si hay un colaborador en la industria de comercio exterior o en el mundo aduanal que están en friega todos los días, son las personas que trabajan en las agencias aduanales, están todo el día en friega, ¿no? Entonces, en este KPI de productividad,
nos dice que en agencias aduanales pequeñas que tienen operaciones muy artesanales, que claro, tienen el sistema de llenado de pedimento, pero que son muy artesanales por el tamaño de la agencia aduanal, pues se pueden hacer pedimentos, un ejecutivo puede hacer pedimentos mínimos de 30 a 40 pedimentos mensuales. ¿Estamos? Operaciones mixtas, donde hay agencias aduanales que son artesanales, pero que ya empiezan a incorporar ciertos procesos de automatización, ¿sí? Estamos hablando que se puede elevar de 60 a 80 operaciones por ejecutivo al mes, ¿sí? Y las empresas que ya tienen un proceso muy automatizado, que yo conozco a dos agencias aduanales que a mí, no con la modificación de la reforma, sino desde hace 10 años, yo digo, wow, cómo automatizaron y ni siquiera existía la IA y no existía todas estas ondas que andan ahorita modernas, ¿sí? Pueden llegar que un ejecutivo te puede operar de 120 a 150 pedimentos por mes, ¿sí? Entonces aquí es bien importante dentro del modelo de negocio, le hablo a las agencias aduanales, es, ¿vas a cambiar tu modelo de negocio? Sí, porque sí te creo, Carlos, que tengo que cambiarlo. No voy a decir, no lo voy a hacer como tú dices, pero sí lo tengo que cambiar. Ok, revisa tus KPIs de productividad que tienes, ¿sí? Dentro de la agencia aduanal. Porque todo cambio acelerado en una organización, a nivel empresarial, la velocidad es estrellarse, ¿sí? Entonces, tenemos la obligación de acelerar el cambio del proceso de modelo de negocio, pero llévense esta lógica empresarial. Acelerar siempre va a ser estrellarse, ¿no? Y cuando hablamos de cambiar un modelo de negocio, tiene que ser un tema ágil, paulatino, medible y toda esta parte. Yo lo que les quiero decir a las agencias aduanales, si es que están conectadas, es que sus modelos de negocios no los hagan con asesores de comercio exterior. Bueno, ya me perjudiqué, ¿no? Pero mejor dicho, si no lo hagan con asesores de comercio exterior, sino háganlo con asesores empresariales que les permitan llevar este modelo de cambio de negocios de una forma muy estructurada, ¿sale? Claro, existen los consultores en comercio exterior que podrán dar ciertas formalidades, pero eso es importante, ¿no? Importadores y exportadores que están conectados, como estoy diciendo que la agencia aduanal tiene que tener un cambio de modelo de negocio, yo le digo a mis clientes, si tú no cambias tu modelo de negocio, o mejor dicho, tu modelo operativo de comercio exterior, mañana no va a ser rentable para el empresario, para el director. Entonces se fijan cómo ambos entes, que ahorita no digo que estén confrontados, porque no quiero hacer una pelea simulada ni nada de esto, pero con esta rispidez que hay ahorita, lo que yo le diría a la gente aduanal y lo que le diría al importador y el exportador, platiquen, ¿sí? Cambien sus modelos, trabajen de la mano y como lo vamos a ver al rato en un canvas que les preparé, yo siento que ahora la agencia aduanal ya no va a tener tanta fuga de clientes porque imagínense el grado que van a tener que estar, ¿cómo diré? Pues compactados el agente aduanal, el importador y el exportador, que si yo fuera una empresa, yo no cambio mi agente aduanal, ¿no? Porque imagínense la curva de aprendizaje para que otro modelo de negocio de otra agencia aduanal se adapte a lo que yo ya llevo con mi agente aduanal, entonces también se vuelve una oportunidad muy importante de que se elimine el canibalismo de las tarifas, ¿sale? Siguiente. Esto es muy importante, me parece que es mucho valor para las agencias aduanales y también es mucho valor para el importador y el exportador para que entendamos cómo son los modelos de negocios actuales y cómo yo como empresa tengo que ver que el modelo de negocio de mi proveedor de servicios aduanales tiene que ir emigrando, no con velocidad, porque velocidad nos estrellamos, sino con agilidad. Este Canvas, sí, es muy importante que yo lo definí como el modelo que debe de morir, ¿sí? Chéquense cómo está el modelo de negocios actualmente de muchas agencias aduanales, no vuelvo a decir que de todas, ¿sí? Nos dice que la propuesta de valor son despachos rápidos, nos ofrecen eso, con un valor barato, que es una competencia por precio. Eso debe de morir ya, ¿sí? Nos dice que las actividades clave, que son las capturas de pedimento, una clasificación reactiva, no estratégica, y una gestión documental muy básica. ¿Por qué? Porque ahora debemos de entender
que ya no es básica la gestión documental, porque ya nos metieron el 81, nos metieron el 59, fracción quinta, el 36A, lo que nos dice el reglamento de la ley aduanera, que también a los agentes aduanales los invito a que lo lean, porque también, y al importador y el exportador, porque ahí nos pusieron dos cositas que es muy importante trabajar, ¿sí? También nos dice que recursos claves, nos dice que, a ver, un segundo. Ah, sí. Recursos claves, el personal junior rotativo, patente de la agente anual y sistemas básicos. Ya no puede existir este modelo, ¿no? También la relación con clientes, que tiene que ser un tema transaccional, algo que yo también les digo aquí en la firma, que donde nosotros entendamos, bueno, creo que ya lo tenemos muy claro, pero que la relación de todas las empresas ya no tiene que ser transaccional, sino que tiene que ser un tema más relacional. Los negocios en México los vivimos transaccionales, tienen que ser relacionales, ¿sí? Entonces, tenemos que quitar la parte transaccional sin contrato formal y sin NSOP. Tener segmento que cualquier importador que pague sin filtro de riesgo tiene que ser mi cliente. Que tenemos que tener socios claves como transportistas, consolidadores, importador que da la información. Mis canales de comercialización, siempre las agencias anuales o la mayoría de las agencias anuales son por referidos, por relación personal o por precio, ¿sí? Y que la estructura de costos, que la nómina baja como ventaja mínima de inversión en tecnología, esto ya no funciona, ¿sí? Oye, Carlos, entonces me estás diciendo que en estructura de costos yo tengo que meter más tecnología y tengo que meter mejores sueldos y mejores nóminas. Sí. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que empresarialmente es ¿en qué consiste esto? Empresarialmente, a partir de este año 2026, Harvard le está diciendo a todos los empresarios a nivel mundial que una empresa grande ya no es tener muchos empleados o colaboradores. Una empresa grande a nivel mundial es las personas suficientes para que le den criterio relacional con el cliente. Escuchen esto, es muy importante. Criterio relacional con el cliente inmiscuido con inteligencia artificial. Estamos acostumbrados, sobre todo en México, en creer que la inteligencia artificial es ChatGPT y que le pregunto si voy viajando a 200 kilómetros por hora, ¿en cuántas partículas se va a destruir el carro? Eso, la inteligencia artificial que estamos utilizando hoy en México, es la inteligencia artificial de finales del 2022, claro, con un cerebro un poquito más avanzado, bueno, no un poquito más, mucho más avanzado. La IA está para quedarse, ya se puede aplicar en temas de comercio exterior. Yo no lo he visto en las organizaciones. Sí, hay algunas bases de datos que te clasifican, sí, pero esto pues lo hace ChatGPT, lo hace los GPTs famosos. Entonces, agencias aduanales, importadores y exportadores tienen que voltear a ver IA aplicada en comercio internacional porque nos va a venir a dar mucha agilidad, no velocidad, ¿sale? Y fuentes de ingreso, entender que mi fuente de ingreso promedio, que si es de 1.500 a 7.500 o el 0,45 cuando es por volumen sí, sobre todo cuando es por volumen de operación, debemos de entender que ese modelo de negocio tiene que cambiar a través de la fuente de ingreso. Cuando platiqué con sus agentes anuales me decían, Carlos, ¿qué tengo que hacer? Les decía, Juan Pérez, no voy a decir el nombre, decía, tú tienes que entender que tu agencia aduanal tiene que tener pocos clientes muy bien cobrados, ¿sí? Y que vayas evolucionando en adquirir más clientes conforme tú vayas entendiendo que tu estructura es más robusta, ¿sí? Una agencia aduanal que dice, es que yo soy la agencia aduanal que tiene 100 importadores, pondría mucho en la duda si su modelo de negocio es muy sostenible a mediano o a largo plazo. Ahorita me parece que el modelo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, oye, Carlos, ¿y esto para mí, para importador y exportador, por qué me sirve? Porque si yo sigo teniendo la cultura como importador y exportador y mi director me dice, o si hay directores o hay colaboradores en el sentido operativo, que les dicen, es que la logística, tú tienes que apretar a los agentes aduanales, tienes que apretar a tu asesor, tienes que apretar al freight forwarder, bueno, el Free Firewall lo voy a sacar un poquito de lado, ¿no? Los tengo que apretar a la gente aduanal en el honorario para mañana decirle a mi jefe, oye jefe, fíjate que me cobraba 1,000 pesos el despacho aduanal, conseguí una nueva agencia aduanal y ahora me cobra 800 pesos, ya te estoy dando 200 pesos de rentabilidad. Eso a nivel empresarial hoy no es rentabilidad, eso nada más es riesgo, ¿no? Entonces, la cultura de ustedes que operan comercio internacional es ya no apretar a la gente aduanal, tienen que pagar un honorario justo, ¿sí?
que a mí me permita entender que ese honorario justo va a llevar a la agente aduanal en conjunto con la empresa en una modificación al modelo, no por rapidez, sino por agilidad, porque si yo le pago más a una agencia aduanal, él me va a tener que demostrar, ¿sí? En una relación trabajo, no en una relación ley aduanera, porque tampoco no quiero que salgan de aquí a decir que ahora la ley aduanera le dice al importador que le pide a la agente aduanal si se capacita. No, estoy hablando en un tema modelo de negocio que si yo pago mejor honorario, pues quiero tener un proveedor mayor capacitado. Quiero correos electrónicos sin faltas de ortografía, perdón que lo diga así, ¿sí? Quiero tener servicios mucho más orientados al compliance y no más orientados al tema de agilidad de despacho. Si yo voy entendiendo esa parte como importador y exportador, estoy seguro que mi agente aduanal el día de mañana va a ser mi socio clave que tiene que ser el día de hoy. ¿Sale? Siguiente, agencias aduanales, el modelo que debe de nacer, no rápido, porque en los negocios la rapidez es estrellarse, sino ágil. Gran propuesta de valor, ¿sí? Garantizar cumplimiento, blindaje fiscal, el agente aduanal como escudo del importador, ¿sí? Eso es importante, que mi modelo de negocio vaya en función a esto. Carlos, estamos asesores conectados. Le estás diciendo que la agente aduanal sea asesor. ¿Dónde nos vamos a quedar nosotros? No creo que este modelo de negocio le pegue a los asesores, porque independientemente de que la agente aduanal migre a este tipo de modelos de negocio, el agente aduanal no, o la agencia aduanal no tiene la capacidad, no digo, sí, la capacidad de ver todo el ecosistema, como nosotros los asesores no tenemos toda la capacidad de ver todo el ecosistema de comercio internacional. Eso es claro, ¿no? El asesor que venga y que te diga, es que no me pusieron en amarillo mi contenedor, es que la ley aduanera dice que en su artículo tal, bla, 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 es mentira. El amarillo ni siquiera se regula a nivel ley aduanera. Yo le digo a mis clientes, hay que hablar con el agente aduanal, porque el agente aduanal es el que tiene la sabiduría en este punto y vamos viendo cómo solucionamos esto. Entonces, este modelo de negocio pues, no se contrapone con la parte de las asesorías de comercio internacional, ¿no? La propuesta de valor nos dice que actividades claves, que una auditoría previa al despacho, clasificación técnica documentada. Yo, a mí en lo personal, no me ha tocado ninguna agencia aduanal que brinde una clasificación técnica documentada. El, el, el modelo es, empresa, ya tienes importaciones, me puedes decir cuál es la fracción arancelaria que has utilizado, yo más o menos la reviso, si te digo que sí, si te digo que no, y vamos operando con la fracción arancelaria. Esto no es una clasificación documentada, ¿sí? Y sí hay principios técnicos de clasificación de cómo tenemos que otorgar la clasificación al importador y al exportador, ¿sale? Recursos clave. Talento senior retenido, tecnología con IA. Vuelvo a insistir, no me estoy subiendo al tren de la IA ya se puede aplicar, no en que me llene un pedimento sin un tema humano ni que sea un auditor con IA, no, pero podemos medir ciertos procesos rápidos y cuando hablo de aplicación de IA, no propiamente en el despacho, IA en el tema de administrativo de las agencias aduanales, que es un dolor de cabeza, muchos temas la IA ya se puede utilizar, ¿no? Relación con clientes, pues, temas de contratos, ¿sí? Con SOPs, auditorías preventivas, reportes de cumplimiento y recuerden que ya los negocios no tienen que ser transaccionales, tienen que ser relacionales, ¿ok? Segmento, clientes filtrados por perfil de riesgo con expediente completo, ¿sí? Socios clave, consultores de compliance, proveedores de tecnología y despachos legales. Aquí esto es algo bien importante. Oye, Carlos, entonces esta plática que tú estás dando en muchos foros es para que ahora tú también tengas como clientes a los agentes aduanales. Yo les digo sí, pero no, porque si yo tengo un cliente que es el importador y el exportador, yo no puedo ser el asesor del agente aduanal para asesorar su operación para mi cliente. ¿Por qué? Porque no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, sí es claro que si mañana viene una agencia aduanal y me dice, Carlos, estoy entendiendo que entiendes el modelo de negocio, no propiamente nada más ley aduanera y aplicación de comercio exterior, ayúdame a implementar mi modelo de negocio y yo trabajo con estas empresas, firmamos un contrato de no competencia y yo mientras que esté trabajando contigo no le puedo ofrecer servicios. ¿Por qué? Porque va a ser importante que que yo en mi recomendación, que la agencia aduanal tenga un despacho de consultoría
cobrándole una iguala, pero que este despacho de consultoría no trabaje con el importador y el exportador. Si tu agente aduanal, como lo decía un jefe, que no quiero poner su nombre, bueno, sí, no, no lo voy a decir. Mi primer jefe me decía, o nos decía, que si pensamos que sabemos todo de comercio exterior, pues tenemos que empezar a entender que no sabemos nada, ¿no? Entonces, viceversa, ¿no? Si hay empresas importadoras y exportadoras que no tienen asesoría en comercio exterior y que esta asesoría no tiene un modelo de cambio también, pues se compromete un poquito las cosas, ¿no? Entonces, agentes aduanales, creo que es un tema importante que tengan un asesor externo, ¿sale? Canales, consultoría especializada, contenido técnico, diagnósticos de riesgo, estructura de costos, nómina competitiva, inversión en tecnología y capacitación continua, fuentes de ingreso, honorarios por riesgo, eso es importante, y complejidad, consultoría de clasificación y auditoría preventiva. Y aquí me quiero ir en un punto importante, fuentes de ingreso. Yo platiqué con uno de los asesores más importantes, ah, creo que estoy echando mucho choro, un asesor muy importante en cuestión de seguros, y me decía que ya se está organizando un seguro de responsabilidad para los agentes aduanales, de una cobertura puede ser de un 70, 75, 80%, en lo cual ya no lo he buscado y no sé cómo va esta parte, pero en donde a mí me parece que si yo fuera agente aduanal el día de mañana, me contrataría un seguro y este seguro lo tendría que cobrar dentro de mi honorario. Entonces yo sé que el día de mañana tengo una responsabilidad solidaria con el importador y el exportador, hay una multa y yo sé que tengo un seguro que puede cubrirme del 70 al 75 o al 80%. Es importante que agentes aduanales lo validen con sus proveedores de servicios de seguros. Es importante esta parte, ¿sale? Pero claro que si nosotros seguimos cobrando los mismos 1,000 pesos de honorario, pues no nos va a dar para poder también sumarle una cobertura local, cobertura de seguro, ¿sale? Yo le denomino los 4 chief de transformación necesaria, es importante, ¿sí? Le hablo al importador y al exportador y le hablo a las agencias aduanales que tienen que cambiar su volumen de negocio por el tema de volumen, por valor. Ya no es importante menos clientes, mejor filtrados y mayor ingresos por operación, ¿sí? De tramitador, auditor, porque ahora como ya el 54 y el 53 ya les dije que ya es una ley de resultado y no de medios, nos tenemos que ver auditores. Carlos, ¿quieres que yo sea el auditor como las auditorías que ustedes hacen? No, vuelvo a insistir, somos complemento, ¿sale? Nómina barata por talento como inversión. El costo de error supera 20 años de ahorro en sueldos. Relación informar por un contrato blindado y que ese contrato se haga relacional, una relación no transaccional, sino relacional, ¿sí? Y precio como ventaja. Y ahorita tenemos el precio como ventaja, lo tenemos que hacer como un compliance como diferenciador, ¿sí? Yo lo que estoy trabajando con clientes es en decirles, tienes que entender que ya no tienes que pagar. Precio por ventaja, tienes que pagar precio por compliance, ¿sí? Si mañana viene tu agente aduanal y te quiere subir el honorario, hazlo, ¿sí? Solamente que en el contrato, como lo hablamos, y con la relación comercial que estén pactando, pues entender que si el día de mañana yo te subo un 100% de honorarios, que es lo que está pasando en la industria, pues yo quiero tener un diferenciador muy claro entre lo que tenía en la agencia aduanal del 2025 a la agencia aduanal que se tiene que empezar a orquestar y nacer en el 2026. ¿Sale? ¿Qué significa esto para el importador? Es algo muy importante. Pues tu agencia va a cobrar más y debería, es como yo lo comento. Si no te cobra más, es probablemente que no esté cumpliendo. Es lo que yo le digo al importador y al exportador. Si el día de mañana tú llegas con dirección y dices, ¿sabes qué? Soy muy bueno para negociar porque mi agencia aduanal no me cobró más honorario. Yo le digo a mis clientes, ahí hay algo que tenemos que cuidar y tenemos que observar por qué está pasando esto, ¿no? Es que es la agencia aduanal más grande del país. Todos modos no se la compraría en ese sentido. Tendríamos que revisar acuerdos, tendríamos que revisar cuánto operación tienes, cuánto es tu riesgo. Oye, agente aduanal, tú ya sabes que operas el 100% de este cliente y cuánto es tu riesgo. Por más que sea la agencia aduanal más grande del país, ¿estás de acuerdo que no, que puedes comprometer tu organización? Entonces, me parece que es un análisis más complejo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que debes de exigir a tu agencia, pues es personal certificado y senior, eso es importante.
También lo que se tiene que pedir es un análisis técnico de clasificación. Yo siempre he dicho que la clasificación es el detonante primero de muchas obligaciones laterales. Si hablamos de materialidad, la fracción arancelaria tiene un tema de materialidad. Si hablamos de trazabilidad, también la fracción arancelaria nos da trazabilidad. Y si le hablamos de congruencia, pues la fracción arancelaria nos da congruencia en la operación, ¿no? El contrato con SOP, estoy viendo muchas agencias aduanales que están haciendo contratos. Por eso es lo que yo les digo que es importante que tengan un asesor de cabecera que les ayuden a hacer los contratos. ¿Por qué? Porque el contrato, recuerden que es el establecimiento de una relación contractual civil entre el mandante, que es el importador y el exportador, y el mandatario, que es el agente aduanal, y que este tiene que estar muy bien orquestado. No nada más tenemos que tener un contrato para el día de mañana decirle a la autoridad, sí, yo conozco a Carlos Nove, aquí está nuestro contrato. No, el contrato va a dictaminar mucho de la materialidad, de la sustancia, de la trazabilidad que yo tengo en mi proceso de importación y de exportación con el agente aduanal. Por eso les digo, si no están haciendo un SOP, estamos un poquito alejados de cumplir esta parte, ¿no? También como expediente digital, como defensa, aquí algo bien importante. Me habló un cliente, no voy a decir el nombre porque creo, no está conectado, pero puede que esté conectado. No abrí quién se conectó. Y me dice, oye, me está pidiendo el agente aduanal que le entregue todos los pedimentos de activo fijo que tengo en mi organización y que además le acompañe de todas las facturas de los activos fijos comprados nacionales o nacionales que fueron importados, ¿no? Carlos, ¿qué hago? ¿No? Digo, pues, en primer lugar, es un exceso de mandato, ¿no? El que te pidan todos los activos fijos es un acceso al mandato, vete al Código Civil Federal, ¿sí? Y eso que te está pidiendo puede tener una consecuencia legal ante el agente aduanal, ¿no? ¿Por qué? Porque está violando tu propiedad industrial, tu secreto industrial, te está violando muchas cuestiones jurídicas que me parece que el agente aduanal por exageración, no por exigencia, eso es bien importante decirlo, está construyendo, como lo digo en mi artículo, está construyendo expedientes que mañana pueden jugar en contra de la agencia aduanal, ¿sí? Entonces le digo, primero ¿estos activos con qué agente aduanal se importaron? Con ellos, porque es mi único agente aduanal desde hace 500 años. Oye, pues dile a tu agente aduanal que el pedimento lo tiene que tener él, ¿no? Por obligación legal, ¿no? Y que también, si a partir de que esos expedientes fue antes de BUSEM o después de BUSEM, pues también tiene el COBE, ¿no? Que para efectos legales el COBE es el que le da la cuestión del valor. Y si está pidiendo la factura y si él hizo el COBE, pues tiene que tener tu factura, ¿no? Y si fue antes del COBE y si fue antes de BUSEM, pues tienes que tener tu expediente completo, pues porque fue tu agente aduanal que te operó tus activos fijos. Entonces yo no entiendo qué viene a pedírtelos ahorita, ¿no? Esa fue una. O dos, le dije, si es tu agente aduanal y te está pidiendo información de activos fijos, porque esos expedientes no los generó él o esos pedimentos, está incurriendo en algunas violaciones. Primero es que está violentando tu secreto industrial, que está violentando tu secreto de negocio y está violentando tu secreto de competitividad. Sí, eso es bien importante. ¿Por qué secreto de competitividad? Que porque yo sé que tú tienes activos fijos que te hacen competitivo y diferenciador con el mercado. Si tú mañana le proporcionas eso a la gente aduanal, sabe quién es el proveedor, cuál es el precio y cuál es el equipo. Y si tu agente aduanal el día de hoy no tiene un sistema muy blindado en cuestión de cómo si yo te entrego los pedimentos en dónde estás almacenando para que el día de mañana no recibas un ataque cibernético, porque si en la semana atacaron al SAT en ciberseguridad, pues también tenemos que ver las agencias aduanales cómo están conformadas en su tema de ciberseguridad. Entonces, ni por ciberseguridad, ni por principios legales, tienes tú que proporcionar estos documentos, ¿no? Entonces, es importante entender, lo que sí le digo a los clientes es, ojo, si yo como asesor te digo que no entregues este exceso de información, también sí te digo que yo no te puedo obligar, pero sí te tengo que dar un criterio contundente que todo lo de la regla 1414 lo tienes que entregar.
Y si eso de la regla 1414 viola algún principio de secrecía empresarial, exhíbeselo a la agente aduanal, llévalo a tu oficina y dile, mira, aquí está mi contrato, nada más no te lo puedo entregar porque vienen cuestiones confidenciales, pero yo te aseguro que el día de mañana que venga el SAT y me audite, tú como agente aduanal tienes que tener la certeza que sí tengo contrato. Oye, es que me pide infraestructura, ¿no? Bueno, no te puedes tomar fotografías del equipo, pero ven, ¿sí? Y bajo una política de visita de la agencia aduanal, cerciórate que sí tengo procesos productivos, no tomes fotografías en áreas vulnerables, pero yo te aseguro que cuando venga el SAT, sí va a haber un proceso productivo documentado y estructurado y físico, ¿no? Entonces, esa es la lógica en la que nosotros tenemos que trabajar con la parte del expediente, ¿sí? Ahora, cuando yo marco expediente digital como defensa, debemos de entender que cuando la autoridad reforma la ley aduanera y sigue el 36A de la ley aduanera, sigue el 59, fracción quinta, viene la 3142 y viene la 1414. Sí, soy muy malo para los numerales, pero creo que sí los dije muy bien, ¿no? Si vienen estas reglas, ¿sí? Debemos de entender, ¿sí? Que este expediente es tu proceso de defensa, es tu forma de defensa. A ver, Carlos, ¿qué quieres decir esto? Sí, que si no observas que la reforma a la ley aduanera te está explicando el legislador a través de la reforma qué es el compliance y te están diciendo cómo hacer el compliance, pues tienes que entender que cuando los 500,000 asesores hablan de trazabilidad, materialidad y congruencia, tu único elemento de defensa objetiva y tangible en forma, no en fondo, en forma, se llama expediente de comercio exterior. Y entonces, esto cuando lo decías, Carlos, pues lo decía antes de que entrara la modificación del reglamento, porque ciertos artículos del reglamento te hablan de congruencia, ¿no? Entonces, si yo mi expediente no lo tengo integrado de forma correcta, que acuérdense que ya con el reglamento ya nos piden documentar cómo integramos nuestro expediente, pues estamos entendiendo que el día de mañana podemos contratar al abogado litigante más importante de México en cuestión de defensa aduanera, pero debe de entender el abogado y debe de entender el importador y el exportador y el agente aduanal que el expediente es el único instrumento en forma para nosotros desacreditar alguna observación por parte de la autoridad. Claro, el abogado determinará cuestiones procedimentales de fondo para poder tumbar la auditoría o para poder contrarrestar la auditoría, pero el expediente el día de hoy se volvió una cuestión de forma contundente para contestar auditorías. Entonces, la agente aduanal tiene que jugar algo muy importante en que ese expediente se conserve bajo los medios tecnológicos más importantes para que no exista pues, un tema de comprometer esta información, ¿no? Eh, Mecanismos técnicos para una operación limpia, consultoría de filtro de cumplimiento, que ya lo hablamos, software con IA, modelos de compensación por riesgo, plan de carrera y retención técnica, ¿sí? La hoja de ruta del 2026, ¿qué tenemos que hacer ahora? Una reingeniería operativa, ¿sí? Cuando yo hablaba al principio de modelos de negocio de la agencia aduanal, es este primer punto, una reingeniería operativa en cuestión del modelo de negocio, ¿sí? Y esa reingeniería operativa tiene que ver mayor inversión en talento y en tecnología, una redefinición de la relación comercial y una cultura de compliance completamente en las agencias aduanales, ¿sí? Aquí voy con cultura de compliance. Estaba también con un cliente, no estoy violentando ninguna cuestión confidencial, y me dice, oye Carlos, pues tú muy, dirían por ahí, tú muy machuchón, nos estás diciendo que los contratos los generes tú en función a un acercamiento con el agente aduanal, porque tú como asesor pides que todas cartas 318, 64, 65, bla, 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 que son los escritos que metemos, son escritos regulados y controlados, ¿no? Por antes nos pasaba que aplicábamos la del 64 conforme al escrito de acá la agencia aduanal. Y luego con otra agencia aduanal aplicábamos otro escrito y era un pozole de criterios en cada uno de los criterios que metíamos, ¿no? Entonces ahora lo que le digo, pues tiene que ser el mismo pozole para todos los escritos que metamos de la misma índole. Acércate con tus agentes aduanales
¿sí? Y dile que vas a ejecutar estos escritos, que los revisen, que te compartan en nutrirlos. Es una respuesta de un agente aduanal que nos dice, yo no puedo aceptar, no me acuerdo qué documento, porque la aduana de Manzanillo no es la misma aduana de Altamira. Entonces yo le digo, a ver, aquí es bien importante lo siguiente, ¿sí? Eso lo entendemos. El criterio de la aduana de Manzanillo posiblemente sea diferente al criterio de la aduana de Altamira, pero es importante que cuando nosotros hablamos de cultura de compliance permanente, yo lo que le digo a la gente aduanal, bueno, lo que le digo a mi cliente, cuando tu cliente vayas con un asesor de la firma que yo represento, háblame si no te entregan fundamento, porque esto no se trata de criterio, te tienen que entregar fundamento y explicación. Y cuando tú mi fundamento y explicación se lo hagas llegar a la gente aduanal, ¿qué ha pasado? Que te dicen, eso no aplica. ¿No? ¿Por qué no aplica? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué fundamento? ¿Qué jurisprudencia tenemos? ¿Qué nota informativa hay? ¿Por qué mi criterio no es correcto o sí es correcto? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura y de compliance, es que ustedes importadores y exportadores tienen que entender que todo lo que hagan tiene que estar fundamentado a través de su asesor y a través también de su agente aduanal. Ya no hay el criterio del agente aduanal que diga, es que eso no aplica, el asesor no conoce de despacho aduanero. Y no cabe en la parte del asesor que diga, es que tu agente aduanal no sabe, no sé cómo se obtuvo la patente. Eso ya no existe, eso era como el mercado de comercio exterior de los años pasados. Es vámonos orientando al compliance y el compliance se orienta a través de principios jurídicos, de implementación y de revisión. ¿Sale? Y les traigo algo muy importante para cerrar, que a nivel empresarial se le llama el delta financiero, que una agencia aduanal tendría que tener dentro de sus indicadores económicos, no, perdón, no indicadores económicos, indicadores financieros, que tienen que tener un delta financiero de ingresos del 16 al 31% para neutralizar costos inherentes a la parte de la corresponsabilidad que nos hace el 53 y 54 de la ley aduanera. Si nosotros, y ojo, 16 y 31 después de esta plática, entendiendo sobre honorario de despacho aduanal. No me metan fletes, no me metan cursos, no me metan estructuras de anexos 24, defensas legales, no me metan absolutamente eso. Mi honorario de agencia aduanal sobre despacho me tiene que dar un delta financiero, ¿sí? Del 16 al 31%. Tengo que tener ese indicador económico para entender que de alguna forma puedo sopesar esa parte de la corresponsabilidad, ¿sí? Si el mercado llegara a rechazar el incremento, que yo estoy invitando, o mi trabajo que yo estoy haciendo con mis clientes es que no tengan esta resistencia, ¿sí? El aumento de productividad tiene que ser un 30% mayor como mínimo para que la agencia aduanal tenga un ingreso del 16 al 31%. ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Sí, que el ingreso en una empresa se da por dos factores: por mayor venta, un mayor número de ingreso o por hacer mayor número de operaciones. Pero si nosotros hablamos que en la gráfica que les decimos que el ejecutivo está topado por pedimentos, mañana tengo que traer más colaboradores y esos colaboradores me cuestan más. Entonces yo veo inevitable que en una de las soluciones primeras es el aumento de ingreso a través de honorario, porque si no, lo que va a obligar a las agencias aduanales para poder aumentar su delta financiero es que sean 30% más productivas, pero esto choca en el modelo de negocio, porque vean cómo lo vamos a amarrar. Si llevamos a la organización que operen más elevado a un 30%, vamos a descuidar la parte del compliance porque estoy teniendo menos ingresos, porque estoy capacitando menos, porque la gente está más acelerada en llevar el despacho aduanero y no meter en un despacho aduanero a través de mayores mecanismos de compliance. Entonces, se vuelve el modelo de negocio en polos de choque que el honorario, yo lo he manifestado, es el único instrumento que vamos a tener a corto plazo para poder ir cambiando mi modelo de negocio y rentabilizar más la parte de la agencia aduanal. Aclaro, aclaro, conozco la mayoría de agentes aduanales que son muy rentables, la mayoría, pero son rentables por los servicios periféricos que brindan. Como honorario, si ustedes meten sus indicadores financieros únicamente por honorario de agencia aduanal, van a ver que mis números
como dirían en el pueblo, no están tan rancheros como los expuse, ¿no? Algo importante en el tema de honorarios, oye Carlos, ¿y cómo llegaste a esta lógica de modelo? Nosotros tenemos una freight forwarder en la organización, ¿no? Entonces, a nosotros, no como asesoría, dentro de la freight forwarder, hemos ido a visitar empresas que tienen un volumen importante de contenedores, ¿sí? Y no podemos entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Pues porque, ¿qué crees? Que las grandes freight forwarders a veces ofrecen, o ofrecían, mejor dicho, honorarios de despacho aduanal a 0 pesos. ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Sí, confirmado y se los juro que había, o no sé si hay todavía, no sé si alguien se va a aventar el tiro, en que te decían, ¿sabes qué? Yo te brindo un servicio door to door. Y aquí está el marítimo, el seguro, los gastos aduanales, el transporte terrestre, tal, pero además como valor agregado te incluyo el despacho aduanal a 0 pesos, que además ya tienen un tema ahí de materialidad y de cuestión de deducibilidad, que yo siempre he dicho que el importador y el exportador no le puede pagar el servicio de honorarios de agente a una freight forwarder, aunque sí dicen que sí, pero estoy seguro que no, o los principios jurídicos con los cuales tengo sustentado esto te dicen que no. Pues es bien importante acreditar que durante 1918 al 2025, para cerrar esta plática, el modelo de negocio hizo que el honorario de agente aduanal, de honorario de despacho o sí, de despacho aduanal a través de una agencia o agente aduanal, pues estuvo muy canibalizado en el mercado, tanto que había proveedores de logística que el servicio de despacho aduanal lo brindaban gratuito. Mentira, Carlos, porque a la agenda anual sí le pagan. Bueno, pues sí, pero a ojos de empresarial, a ojo empresarial, pues había empresas que decían, Carlos, pues es que ahí yo no pago honorarios. Aunque ya después entrábamos como firma y le decíamos, es que esto no existe, tienes que tener una contraprestación por un servicio, bla, 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 y se hacía ahí un relajo. Pues a ojos del importador y el exportador tienen que entender que tienen que ayudarse a desaprender el conocimiento o el uso y costumbre que tenían. El honorario de agente aduanal a partir del 1 de enero del 2026 tiene que ser un recurso bien pagado para las agencias aduanales, recibir un valor muy importante sobre los servicios, y que si mi dirección general o mi dirección de compras o no sé cuál dirección de la organización traen esta metodología de aprieta a la gente aduanal y mejores tarifas, están bajo un modelo también muy equivocado y están comprometiendo su negocio, ¿verdad? Entonces, por último, en lo que yo puse que, como una reflexión, que el panorama aduanero en México ha evolucionado de manera irreversible, eso es importante, que la sostenibilidad de la cadena de suministro internacional depende ahora de la capacidad de adaptación de todos los actores involucrados. Vuelvo a insistir, lo que yo percibo de forma natural y justificada es que muchas agencias aduanales no se están adaptando, están exagerando en lugar de exigir. Entonces, bajo esta métrica, me parece que se está vulnerando un poco el tema de la relación o del hecho de llevar a las empresas al cumplimiento del importador y el exportador con todo este tema de reformas. Y por último, como lo digo, debemos de entender que nuestra agente aduanal siempre fue y ahora será y tiene que ser el aliado estratégico del importador y el exportador, y no lo podemos ver como el nuevo enemigo del comercio internacional. Pues aquí están mis datos. Tenemos también grupos por si quieren unirse, compartimos información, cursos, con mucho gusto se pueden agregar, y cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes. Gracias, Charlie. Muy vasta tu información y sobre todo, como siempre, muy profesional y puntual. Muchas gracias por la información proporcionada, por tu tiempo que dedicaste en prepararla. Siempre un gusto que estés con nosotros en la mesa. Aquí estoy viendo los comentarios del chat. Nos saludan desde Veracruz, desde Monterrey, desde Toluca. Los saludamos a todos con mucho gusto. Y bueno, pues parece que no hay más comentarios. Como sea, ahí está tus datos de contacto por cualquier cosa. Gracias a nombre de la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior. Los esperamos en nuestro propio próximo webinar. Recuerden que los tenemos preparados para ustedes
cada mes, así que síganos en las redes, estamos principalmente en Facebook. Ya próximamente en una renovación a nuestra página web, pero mientras en Facebook así nos encuentran como Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior. Sin más, les agradecemos y ahí Parece tengo, que hay sí tengo a una... Manuel con la manita Ajá. arriba. Sí, adelante, Manuel. Gracias. Pues gracias, Carlos, por tu plática. Efectivamente, creo que muchos de los temas que tú tocas aquí son muy, muy trascendentales. Con esta nueva reforma, con esta nueva ley, todo cambió. Completamente todo cambió. El comercio exterior cambió al 100% de lo como se venía manejando a cómo se tiene que manejar a partir del 1 de enero. ¿Sí? Es un hecho, se acabaron los luegos, aquí es cumplimiento y nos dieron 3 meses o a partir de que salió publicada la ley, luego salen las reglas el 27, qué bueno que no salieron el 28 porque no sabíamos si iba a ser de inocentes o no inocentes, ¿sí? Y posteriormente, hace unas semanas sale un reglamento que también viene con igual que las reglas o peor que la ley, no sé ya cómo llamarle, ¿no? Pero bueno, todo esto en 3 meses sí ha sido una reestructuración, como decías tú, muy, muy, muy importante, desde el empate con tus importadores, que algunos tenemos muchos años con muchos importadores. Yo sí, ahorita todavía no me da el tiempo para jugar golf, ¿qué más quisiera? ¿Sí? Sé que eres un buen jugador, ¿sí? Pero sí ha habido toda esta reestructuración. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, desde estar más con los clientes, decirle a los clientes, no nomás es tu área de comercio exterior. Tristemente, Carlos, no sé si lo comentaste aquí también, pero algunas empresas no tienen área de comercio exterior, ¿sí? Entonces, esta parte hoy en día es muy importante para las empresas tener su propia área de comercio exterior, que esté empatada con contabilidad, que esté empatada con ventas, que esté empatada con compras, ¿sí? De todos los involucrados en esta nueva manera de ver el comercio, de cómo llevarlo, de cómo formalizarlo, de cómo hacerlo más certero y sobre todo confiable, ¿no? Sí ha sido un cambio, es como cuando una certificación, ¿sí? De cualquier tipo de certificación de seguridad o de calidad, pues el cambio de cultura, ¿no? Oye, ¿y ahora por qué me pides esto? ¿Ahora por qué necesito esto? Pues porque esta es la nueva ley, ¿no? Esto es lo que viene, aquí dice y hay que cumplir, ¿no? Y como decías tú, nos dieron un papel de fiscalizador sin autoridad, ¿no? Es decir, y no es lo mismo llegar como le decíamos muchas veces a la aduana en las juntas que teníamos, mejor mándala a circular tú porque tú sí eres autoridad y esas mensajerías iban a venir a la junta si tú se lo mandas, porque si se lo manda a la asociación, pues no van a venir, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cambios, efectivamente, Karen, ahorita estamos haciendo una autorregulación de los agentes aduanales con más certificaciones, con más cursos, con más cosas, con el código de ética, pero internamente, como empresas, yo te puedo decir, mayor contratación de cierto personal especializado en ciertas áreas. Por ejemplo, yo tenía un glosador, hoy tengo dos, digamos, en una de mis aduanas. ¿Por qué? Porque una multa de COBE, pues es altísima, ¿no? Entonces, pues preferible invertir, estamos invirtiendo en infraestructura, en tecnología, en unos asesores. Yo, por ejemplo, tomé la decisión con mi junta directiva de tener una empresa de asesores de comercio exterior que ven otras cosas más de las que la agencia, pues no nos queremos ocupar para ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar, no sé si me doy a entender, ¿sí? Y que estos asesores sean la parte primordial que me den ese sustento para llevar a cabo un trabajo con mayor blindaje, ¿no? Y nada más a mí, que estos asesores en su momento, oye, mira, cliente, aquí está esta parte, ¿no? Inteligencia artificial también, lo que tú decías, ahorita estamos contratando una empresa donde nos están haciendo un traje a la medida de lo que necesitamos por aduana,
¿sí? Unos software de una empresa que tiene más de 40 años en el medio. Conozco a dos de las personas que trabajan ahí, sé de su capacidad y lo que estamos haciendo son trajes a la medida, ¿no? Porque la inteligencia artificial es general y no la puedes tomar como tal, ¿no? Entonces, felicidades, Carlos, creo que es hacer conciencia en todos los que estamos participando en el comercio exterior el día de hoy, tanto agentes aduanales como importadores, exportadores, asesores, ¿sí? Donde tengamos un mismo fin, ¿no? Donde vayamos sobre una misma línea, donde vayamos sobre un mismo objetivo, ¿sí? De ser empresas altamente confiables para este país, ¿no? Que no estamos hablando de empresas que se dedican a falluquear, que se dedican a hacer cosas mal, sino empresas de verdad, verdaderamente confiables, con la trazabilidad, la materialidad y la legalidad que hoy la autoridad nos está pidiendo y que hay que estar cumpliendo. Esa es mi aportación, te reitero, un agradecimiento por tu plática. Creo que sí hay que ver este tipo de modelos y todo lo que hay que invertir, recurso humano, recurso tecnológico y recurso capital, ¿sí? Digo, Manuel, pues qué atractivo, digo, para toda la audiencia que existe una agencia aduanal que está entendiendo que el cambiar es sobrevivir, ¿no? Y que al, como está este mundo es ágil, rápido, cambiante y que la parte de temas aduanales y de comercio exterior, pues no están exentos, ¿no? Entonces me parece que también había una mano levantada Sí, de soy yo, César Morales. servidor, perdón. ¿Me escuchó? Sí, Sí. adelante. Perfecto, muchas gracias, César Morales. Bueno, 3 puntos. El primero, ¿cómo vamos con el IMEX 4.0? La verdad es que lo hemos escuchado tantas veces y perdón, debo comentarlo, yo soy catedrático en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Tijuana y a un lado estoy en la empresa Foton Motors. Y es algo muy curioso, se habla mucho de que hay cambios, que sí, que no. Las empresas IMEX parece que prácticamente las están persiguiendo. No se ve más soporte, al contrario de 6,000 y tantas que habían. Los datos que yo tengo es que sigue, por dar una cantidad, porque no me acuerdo ahorita las cifras, pero de 6,500 que había hace 2 años, hoy hay 6,400. No, no son 100 menos. Realmente han subido y luego han bajado y ha tronado todo eso. Entonces, yo no entiendo este punto. Dos, gestión de riesgos. Es algo que yo platiqué en mi cátedra del sábado pasado. En teoría, todas las empresas tendríamos que considerar lo que está sucediendo, lo que sucedió el domingo antepasado, lo que pudo haber sucedido el domingo pasado o lo que puede suceder ahorita, porque a final de cuentas, sí, todo va aunado, más lo que está pasando allá del otro lado del planeta nos puede pegar y cómo estamos gestionando el riesgo en cuestión logística. De hecho, perdón, me encantaría su presentación porque les dejé a mis muchachos un cuadro de gestión de riesgos y varios de ellos están en agencias aduanales y en logística y no entienden cómo les podría pegar la situación de inseguridad en México, no entienden cómo les podría pegar lo que está pasando en Irán. ¿Es en serio que no entienden? O sea, hay un estrecho en donde no va a pasar nada y es curioso, no hay bombardeo, simple y sencillamente hay gente que ellos mismos hundieron el barquito y dijeron, ¿y qué sigue si lo hundimos nosotros? Y la última, la verdad es que pues yo me pongo a órdenes de todos, aquí dejé un correo y yo participo, como usted bien dijo, don Carlos, dando asesorías a empresas. Soy licenciado en Comercio Internacional, pero estoy más abocado a la cuestión de toda la cadena de suministro, compras, control de producción, logística, y me encanta estar en estos cuadros de capacitación, tanto a empresas como a la cuestión académica. Cierro ahí, a ver si me puede comentar. IMEX, gestión de riesgos, por favor. Es que digo, el INMEX 4.0 me parece que es más ahorita una teoría, ¿no? Propiamente que una realidad. A mí No cuando va me a ser real. preguntan, oye, ¿cómo va el INMEX 4.0? Pues es que estamos viviendo el INMEX 4.0, entendiendo que sí ha habido cambios no cosméticos en el decreto INMEX, ¿no? Invitando más fracciones arancelarias a que sean sensibles o no importables para efectos del anexo 1. Entonces, yo, en lo personal, predecir que se viene un IMEX 4.0 no lo podría saber. Lo que sí entiendo es que la autoridad ya tiene 2 años
trabajando en el IMEX 4.0 y que ha hecho cambios profundos y no cosméticos a este programa, ¿no? Entendiendo que una de las mayores violaciones al comercio internacional, al comercio exterior en México se hacían a través de las IMEX. Entonces, este Claro. gobierno pues, no le gusta las IMEX. Todos los que estén conectados, que estén trabajando a través de este programa, como yo se lo mencionaba a nuestros clientes, pues además de todo este proceso que hablamos el día de hoy, tenemos que voltear a ver al IMEX porque tenemos que meterle mayores capas de compliance porque pues somos un objetivo claro para la autoridad si manejamos este tipo de mercancías a través de este programa. Entonces, en términos generales, me parece que el 4.0 lo estamos viviendo, pero de una forma, pues no tangible, intangible, pero sí ha habido este cambio, ¿no? En la otra pregunta que tú comentabas, es claro, me parece que las empresas, en lugar de irse con los agentes aduanales a decirle, no me subas el honorario porque me vas a incrementar mi tarifa, pues tenemos que ver qué está pasando a nivel geopolítico, ¿no? Me parece que los departamentos de comercio exterior tienen que, si no predecir, anticiparse a lo que se está pasando a nivel geopolítico, porque los mayores desperdicios, como yo lo digo, en el tema de costos a nivel cadena de suministro, César, que por lo que entiendo lo que tú dominas, Ujú. no se dan propiamente por pagarle un honorario más caro a la gente aduanal. Los desperdicios es por querer irse con una freight forwarder que te cobra más barato, pero que rola mal los contenedores, por optimizaciones de rutas comerciales que no son lo más apropiadas, por ser una empresa en Guadalajara que no entiendo que tengo que importar por Altamira y no por Veracruz, por todo como está orquestado el tema de crimen en el país, tengo que también saber mis Foreland y mi Hinterland que tengo que aplicar en comercio internacional. Entonces, como comentas, es un tema muy extenso, que el análisis no es estarse peleando con el agente aduanal, sino que el análisis es que también las empresas tienen que tener áreas de comercio exterior más profesionalizadas, ¿no? Perfectísimo, pues muchísimas gracias. Ahí también dejo mis datos en el chat por si alguien gusta, perdón, la promoción, Vehículos Fotón, o si alguien gusta que auxilie, con el mismo correo estoy en LinkedIn. Muchas gracias por la respuesta y Entonces, aquí estamos a la orden. De acuerdo, gracias. Bien, pues ya no veo más comentarios, relacionados, mi estimado Carlos. Y nada más que agradecer, licenciado Manuel, por su valiosa aportación, Charlie también, y pues nos seguiremos viendo en el próximo webinar del mes de abril. gracias Gracias a a todos. todos. Que tengan un buen día. Saludos. Hasta luego.